¿Mm? ¿Y cuál es el récord? Ya no lo batí. Que nadie la pise. Sarai, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? ¿Figura? Pensé que ibas a decir payasa, como habíamos cerrado la última vez. Bueno, me llama muchísimo la atención haberles hablado aún de Psycho, la novela de Robert Bloch, que sirvió de inspiración a Hitchcock para realizar su inmortal Psicosis. Y esta no es una simple historia de terror más en el género, sino una inmersión en la mente trastornada de Norman Bates, personaje que se ha convertido en sinónimo de la locura homicida en la ficción. Y creo que todos conocemos más o menos de qué va la historia, pero igualmente haré un breve repaso de la misma para ponernos en situación. La trama comienza con la llegada de Marion Crane, una mujer que roba una cantidad considerable de dinero en su trabajo y decide escapar con el botín. Durante esta huida, acaba hospedándose en un escenario claustrofóbico que es el Motel Bates, donde... Vaya ojo tiene la mujer también, te digo, ¿eh? Sí, sí. Después de lo que había Aquello. robado, podría haberse permitido otro, Claro, coño. otro lugar, ¿no? Pero Es que bueno. la vas buscando. Sí, sí, se lo merecía, se lo merecía. Bueno, donde varias situaciones escalofriantes van a revelarnos la psicopatía de Norman. Lo que hace que la narrativa de Bloch sea tan auténtica es su enfoque detallado en cuestiones que a priori no parecen tan importantes, ¿no? Por ejemplo, hay una conversación algo tensa, los detalles meticulosos de la habitación del motel, los objetos personales de Marion. Todos estos elementos, aunque triviales en apariencia, van construyendo poco a poco una atmósfera opresiva. Respecto al personaje de Norman, aquí es presentado como un hombre común. ¿Qué pasa, Carlos? Dani me miró. Dani, Yo no fui. Dani me miró, lo siento. Muy bien. Respecto al personaje de Norman, aquí es presentado como un hombre común con tendencias introvertidas y un amor desmesurado hacia su madre, ¿no? Un amor que se descubre como algo mucho más oscuro y perverso, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el síndrome ese por el que los niños Edipo. se enamoran? De Edipo. Edipo al lado de este. Sí, un poquito, sí. Bueno, Bloch no escatima en detalles al describir la relación disfuncional entre Norman y su madre, que es un vínculo que sirve como catalizador para la desintegración mental de Norman y los actos horribles que luego comete, ¿no? En Psycho, Bloch trabaja temas de identidad, de locura, por supuesto, y el monstruo interior que reside en los rincones oscuros de una mente trastornada. La manera en que la novela desentraña el misterio de los crímenes del Motel Bates es una hazaña narrativa que pone al descubierto la psique de un criminal y a la vez mantiene al lector enganchado con una tensión creciente y la sensación inquietante de que lo peor está por venir. Y como el arte imita la vida, sí, Norman Bates está inspirado en un asesino real. El personaje en cuestión es Ed Gein, un granjero de Wisconsin que se convirtió en el foco de una fascinación morbosa. ¿De dónde dijiste? Que no te... De Wisconsin. Wisconsin. Luego están los Wisconsin. Sí, exactamente, sí. Bueno, pues decía que se había convertido en una fascinación morbosa nacional después de que los horrores ocultos en su granja salieran a la luz en 1957, creo. Fue condenado por solo un asesinato debido a su estado mental, lo que generó mucha controversia porque había exhumado cuerpos de tumbas locales y creó objetos de decoración muy grotescos con las pieles y los órganos de los muertos, ¿no? Cosa que, por lo que sea, no gustó a los lugareños. Sí, esas cosas que a lo mejor... Qué poco la gente útil, de tiquismiquis también sí, te la digo, gente sí. es rarita, sí, es rarita. Más Bueno, te tenía da, una relación... Tenía una relación... Sí, tenía una relación enfermiza con su madre, ¿no? Y los actos de violencia que cometió después de su muerte dejaron un pozo de horror que marcó a la sociedad, ¿no? De hecho, no fue inspiración únicamente para la novela de Psicosis, sino que muchos otros personajes del género están basados en este perfil psicológico. Por ejemplo, en El silencio de los corderos, Thomas Harris lo toma como referencia para crear al asesino Buffalo Bill, y que nos recuerda a Leatherface, ¿no? Ese sujeto terrible de la matanza de Texas, inquietante. Voy a hacer un apuntito solo. Sí, sí. Que no estamos hablando de eso ahora mismo, del silencio de los corderos, pero solo quiero que, si han visto la película, recuerdan ese bailito que se marca el asesino Buffalo Bill, escondiendo... ¿Sabes lo que te digo? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho alguna vez, Rubén? ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? ¿Quién no lo ha hecho? Y no tiene por qué ser un perturbado, ¿no? No. No, Búfalo.
Buffalo Bill. Vale, solo era el apunte ese, perdona por interrumpir No, tu no, no. parlamento. ¿Sabes? Algún día hablaré del silencio de los corderos, Sí, por que favor. tiene bastante chicha. Ella se pone un estrapón y no decimos nada. Voy a continuar. A Block le fascinó este hombre. Él vivía muy cerca del lugar donde se cometieron los crímenes, las Ay. atrocidades estas. Sí, a 50 kilómetros, creo, una cosa así. Y quedó cautivado por la dualidad de Gain. Un hombre descrito por los vecinos como alguien tímido, muy servicial, pero que, claro, llevaba a cabo actos de profanación y asesinato con la mayor de las frialdades. Esta dicotomía entre lo público y lo privado, lo normal y lo anormal, es la semilla literaria de Psycho. O sea, Block no se basó en los detalles específicos de los crímenes de Gain, sino que se inspiró en la idea de un hombre viviendo una doble vida de normalidad superficial y luego la depravación secreta, ¿no? La relación de Ed Gein con su madre, que era muy dominante y puritana también, fue una influencia directa para la creación de Norman y su madre, ¿no? En Psycho. Block analiza cómo una infancia asfixiante y una dinámica familiar enfermiza podrían torcer la psique de una persona hasta el punto de la psicosis, ¿no? En la novela, el amor de Norman por su madre es lo que finalmente lo despoja de su propia identidad y lo impulsa directamente a ejercer pues, esa violencia monstruosa. Hablamos un poquito de la adaptación cinematográfica, Jolín, de Psicosis. Sí, Vale, porfa, vale, poquito. vale, sí. Es la que, Venga, sí. que la mayoría del público ha visto, claro. Que está medio traspuesta ya, pero ya bien cabe el trabajo, ¿no? Voy a repetirlo, ¿vale? Hablamos un poquito de la adaptación cinematográfica de Psicosis. Me parece yo creo buena que- idea. Muy bien, ¿eh? Sí, Muy sí, bien. Gracias, Pero ahora sí, gracias, sí. gracias. Trabajo Bien, duro, bien trabajo traído, duro. bien Por traído. favor, te animamos a que lo haga. Bueno, creo que nadie puede poner en duda que Alfred Hitchcock llevó la novela de Block a la gran pantalla y elevó la historia a la categoría de obra maestra, que sí se mantiene fiel al espíritu del libro, pero se desvía en su ejecución para maximizar el impacto visual y emocional, ¿no? La verdad es que fue muy acertado y bueno, todo un icono cultural donde los haya, ¿no? Sabemos que Hitchcock tenía un gran don para el detalle y una habilidad sin igual para generar tensión, ¿no? Con Psicosis. Y para ahorrar perritas también te digo, que tenía un Don gran don. sí, desde Hitchcock, luego. le decían Don Hitchcock. Don Isco, porque tenía un gran don. Con No, Psicosis, pero como rata agarrado, tiene todo mi. ¿Sabes? Todo no, pero no, mi cariño es y que él apoyo. se encontró en una situación complicada, entonces tuvo que hacer frente a una serie de gastos y de cosas que no... Le vino la matrícula de los niños. Pero- El chico No, le no, dio por el estudiar. seguro el coche, el seguro Hitchcock del se coche. encontraba en una situación Lo apuntó económica a timple. muy grave cuando rodó Psicosis. Le compró un timple de Benito Cabrera al chiquillo para que ya arrancara, ¿eh? Escúchame, que Psicosis se hizo con un presupuesto Por eso- ridículo. Sí, sí, sí. Pero se hizo con un presupuesto ridículo porque él estaba a punto de perder hasta su casa. O sea, esto es un tema aparte, ¿no? Y añado bueno. un dato sobre cómo es una de las anécdotas de la película. Tuvieron Ujú. que volver a rodar algunas escenas que en esa época costaba dinero porque el metraje Sí. estaba caro. Y descubrieron que le pasaba porque una de las scripts, que son las personas en esa época, las hacían mujeres habitualmente, son las Ujú. personas que dicen, esto estaba así cuando empezó la escena, cuando volvamos a grabar la escena, todo tiene que estar en el mismo sitio, todo en el mismo tal. Como script, la tía era malísima porque era cleptómana y robaba cosas del set. Sí. Sí. Entre que Guau. uno estaba canijo, era agarrado, y la otra le mangaba cosas, la película salió de milagro. De De milagro. Y fíjate, un icono en el Sí. género. Con Psicosis se sumergió en el reto de traducir la narrativa interna de la novela a un lenguaje puramente visual y auditivo, ¿no? Para hacer esto, él y su equipo, incluido el compositor Bernard Herrmann, desarrollaron técnicas innovadoras que marcaron un antes y un después en el sonido dentro del cine. Una de las curiosidades más interesantes sobre la producción de Psycho es cómo Hitchcock manejó el secreto alrededor del final de la película. Compró tantas copias de la novela como pudo encontrar para evitar que el público conociera el desenlace y emitió políticas estrictas en los cines para que nadie entrara una vez que la película hubiera comenzado. Además, también decidió filmar la película en blanco y negro, no solo por las restricciones presupuestarias, sino también para evitar el escrutinio de los censores y así proporcionar un estilo más sombrío y documental. Por lo que tengo entendido, algunas revistas descubrieron el final y lo destriparon en sus Sí, artículos. hicieron una putadilla. Pero eso Bueno. hizo un efecto rebote porque Sí, eso te iba a decir. Yo creo que aparte que fue más un ataque contra la figura extravagante y difícil de este director, pero
no causaron el daño que pretendían, ¿no? Desde No. luego. La icónica escena de la ducha, con su montaje rápido y su música penetrante, ¿no? Es un ejemplo de la genialidad de Hitchcock. Carlos, yo sé que la palabra penetrante a ti te afecta psicológicamente. Dani me miró. No, le di por debajo de la mesa una patada. Pensé que ibas a decir, lo penetré por debajo de la Yo mesa. tengo que decir una cosa de esa escena. Ujú, Yo una vez hice un curso de cine, aunque parezca que no. ujú. ¿Pero qué, para vender palomitas o...? Y esa era una de las películas que ponían como ejemplo. Y Sí. realmente la escena de la muerte de... ¿Se puede decir, no? ¿O estoy Hombre, haciendo yo un creo que ya spoiler, Yo creo que ya está. ya... Sí, ha Pues prescrito. la posición en que quedan las piernas dentro de la ducha era imposible de la forma que mataron a la mujer. Ah, ahí lo dejo. Fallo de guión. Eso, más que ¿tú crees que es un fallo No, de guión? de guión no, más bien es de... Es más un plano técnico, ¿no? Un tema técnico, De escenografía. escenografía, Correcto, sí. exacto, sí. Pero si no está Ahí. aquí Sarai, 2 días estamos para decir escenografía. Bueno, yo creo que aún así, si le permitimos ese pequeño fallo a Hitchcock, Lo que quieras. Le pongo un piso y una tarjeta de crédito. yo no lo haría. En la Bueno, castellana. la combinación de cinematografía, edición y música creó, pues eso, una de las escenas más memorables y aterradoras de la historia del cine. Es que en su momento fue muy... ese grafismo tenía mucha fuerza, ¿no? Y además sin mostrar nunca explícitamente la violencia que se está cometiendo, ¿no? Y esta forma de manipular la imaginación del público hizo que la experiencia fuera mucho más intensa y personal, ¿no? Pero hay bastantes diferencias entre la peli y la novela. En la novela, Bloch dedica más tiempo a desarrollar el carácter de Norman y además se nos presenta como un hombre corpulento, de mediana edad. En cambio, Hitchcock eligió a Anthony Perkins, Que que no bueno, era tenía un precisamente aspecto- Conan, ¿sabes? Sí, Bueno. era más joven y atractivo, era como amable, ¿no? Transmitía vulnerabilidad. Otro cambio notable es la extensión del papel de Marion Crane en la peli, porque Hitchcock expande su historia para así generar Vale. empatía y una conexión mayor entre el personaje y la audiencia. No- Y, Perdón, y porque en esa época cuando había un par de estrellas decía, sí, claro, había que Pero- darle un protagonismo porque para eso lo cobraba, ¿no? claro. Y si no se muere y no te da pena, porque no la conoces de nada. Claro. Eso Claro. es cierto. Pues mira, Lo que pasa es que como en la novela está Pa' más descanso. enfocado a cómo se siente Norman y todo lo que está sucediendo dentro de él, es algo que en lo que tú como lector no reparas, ¿no? Estás tan pendiente de Norman que todo lo demás es un extra, es circunstancial. Pero en la película sí que tenía una importancia, ¿no? Pero pasa Visual, igual en El ¿no? Silencio de los Corderos, ¿no? Que Exactamente, Buffalo sí. Bill tiene una importancia que te caga en el libro y en la peli, pues... Es que al lado el personaje de Aníbal Lecter incluso en la novela tiene bastante más, Se lo más come. importancia. Sí, Se lo es que es un come. para mí es el personaje 10 de la literatura, Aníbal Lecter. tengo una anécdota también sobre El Silencio de los Corderos. Mm, Y lo voy a contar. Muy bien. Jodie Foster cuenta que hicieron una lectura de guión de toda la película y dijo, no vuelvo a hablar con Anthony Hopkins ni de coña. Le dio tanto miedo que no volvieron a hablar nada más que en las escenas. Se cagó viva. Y eso que era una Es que el lectura de guión. El tipo de hecho se rió hasta del acento que ella imitaba para, bueno, pues como identificación del personaje suyo. Y eso a ella le sentó como un ataque directo, ¿no? Además ella era pues una actriz que ya había tenido experiencias cinematográficas, pero estaba mucho más verde que Anthony Hopkins, ¿no? Todo Y el él universo estaba mucho más verde que Anthony Sí, Hopkins. sí, totalmente. Y claro, luego él le explicó, no, es que yo quería que tú tuvieras esas sensaciones de inseguridad frente al personaje, porque Claro. es a lo que juegan Clarice y Aníbal, ¿no? Bueno, fascinante. Pero de ese libro hablaremos en otro momento y de esa Y peli en breve también, porque- tendremos que hablar. Sí, trae bastante cola, la verdad. Esta peli y este libro son, bueno, es una de mis sagas favoritas, por lo cual podemos estar aquí hablando hasta el año que viene, ¿no? Bueno, volvamos a Psicosis. En cuanto a la narrativa, Hitchcock simplifica la trama, ¿no? Elimina ciertas subtramas y personajes secundarios y mantiene un enfoque nítido en la historia principal, digamos. La complejidad de la relación entre Norman y su madre se presenta con menos antecedentes en la película, eligiendo en su lugar pues, el impacto visual
y la revelación como herramientas principales para avanzar en la historia. Y realmente creo que es lo más acertado que pueda hacer Hitchcock, ¿no? O sea, enseñarnos al final qué es lo que está sucediendo realmente en la vida de Norman. Porque tú hasta ahora mismo tenemos una visión de psicosis, pues bueno, ya la tenemos completamente clara, sabemos lo que sucede y demás, pero en su momento fue algo muy perturbador, ¿no? El público no se esperaba para Claro, eso, es que para el nada público eso. de ese momento no es el público de ahora. Para nada, en Ahora absoluto. coge el hijo de un actor famoso y descuartiza un tío en Tailandia Sí. Por ejemplo. y te dan los datos de Y lo que se compró en el supermercado, ¿sabes? Y lo tratan de inocente, ¿no? De Ajá, víctima incluso. a ver si no lo podemos traer a España, que solo ha descuartizado a un sí. médico Dice el sudamericano. dueño, mira, vamos por partes, vamos por partes. Que no sepa tanto. No sepa tanto. Bueno, entremos otra vez en el tema. La película también es más sutil respecto a la violencia, ¿no? Es verdad, Porque eso sí. la novela es bastante más explícita en este sentido. Por poner un ejemplo, el personaje de Marion, que todos sabemos ya que muere apuñalada en la bañera, No. en el libro es decapitada. Ajá, Sí, además es muy, muy gráfico Bloch escribiendo, ¿no? Y como dato final, un dato que le dedico especialmente a mi querido compañero Carlitos Martínez. No sé es por que- qué sabía que era él. No sé por qué. Sí. Te Intuición. escucho. Llámalo intuición masculina. Hitchcock se atrevió a incluir en esta película el primer retrete que apareció en la historia del cine, con tirada de cisterna incluida. Y este detalle puede parecer menor, pero ¿No? rompió con los tabúes de la época. Y marcó Porque un fue hito. mayor, ¿no? Sí, exactamente. Marcó No un fueron hito. aguas menores, sino aguas mayores. Era un número 2. Es que en el cine todo era como... No se mostraba Se el di- baño. No, y aparte... Una película era- española sin retrete hoy en día es Imposible. Oye, pero muy en todas, habitual, ¿no? Es en muy todas habitual. en todas las del oeste salía la cabaña esa por fuera, como la que tienes tú en tu casa, ¿no? Como El tienes en la cagadero. Sí, pero no el agujero en sí, Carlos. Porque Hombre, en el porque fondo, sería en el X cine- una película. Ah, sí. te referías al de la letrina. Ah. Vale. Ya, en La- esa película se ve cómo sale el mojón y todo. No, No, se tira un otro Sí, documento. no. no. Pero sí se oye Se caer. Flap. ¡Qué asco! Bueno, la cuestión es momento. que en esa época el cine Qué era para asco. soñar, ¿no? Entonces, los elementos cotidianos, digamos, que nos recuerdan más a pues la vida más sosa y más común, pues no estaban tan incluidos normalmente. Pero es que en el llegaba al cine, punto ¿no? de que no se veía la basura, se veía la bolsa de basura, no se veía Claro. la basura. El cine era mucho más eso, la época dorada de Hollywood era todo belleza, esplendor y nada que el público pudiera Claro. sentirse identificado, porque al fin de cuentas lo que querían era mostrarte una realidad de las estrellas como algo completamente inalcanzable. Ellas eran perfectas, ellos eran divinos y geniales, Claro. y nadie estaba en ese... Bajaba Mary Jane por la escalera izquierda por la mañana, bien peinada y maquillada con su bata de seda. Y por la escalera derecha bajaba John con Sí. su batín y perfectamente perfumado, peinado. Y y tal. esas mesas Ya los dos opulentas, habían ¿no? De cagado. todo. En fin, Ya los dos habían cagado en el baño de arriba. pero no se veía. Pero no se No veía. se veía. Y luego unos desayunos que Por ni eso en es- el buffet Va a de... cagar otra vez. Que yo dije, esta gente se levantó a las 4 de la mañana, preparó todo el desayuno ese, lo dejó allí, se fue para arriba, se echó el niñate y luego se maquillaron, se peinaron, se perfumaron, se vistieron para bajar a desayunar. Porque les recuerdo que en No, Estados no. Unidos la hora de tu tal son las 6 de la mañana. Pero ellos no preparan el desayuno, se los prepara otra persona del servicio. ¿Alguien? Perdóname. Ay. ¿Alguien? Qué bonito sería. Bueno, en fin, guaperrimo. Psicosis, obra icónica tanto de la literatura como del cine. Siento que me voy a repetir, pero espectacular.